nos siguen, que nos acompañan desde, ya sea desde Facebook Live o también desde Zoom. Amigos, simpatizantes, hermanos, les damos las buenas noches y como todos los martes, empezando a tratar temas que sean pues de utilidad para nosotros, para que estos minutos que compartimos a través de los medios virtuales puedan llevarnos algo a nuestro interior, a nuestra reflexión y a nuestra mejora. Ese es el deseo de nosotros. A nombre de Camino de Amor empezamos la reunión. Y hoy día vamos a hablar del despertar de la conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Bueno, el profesor Kardec en el libro de los espíritus, en la pregunta 621, interroga a la espiritualidad superior y les dice, ¿no? ¿Dónde está escrita la ley de Dios? Porque como ser humano, que somos seres humanos y en su época también, ¿no? Al analizar la sociedad y el comportamiento de las personas y el prójimo en general, sale el interrogante, ¿no? ¿Por qué el hombre no actúa de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué no somos fraternos todos? ¿Por qué no somos solidarios? Etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué sigue, digamos, estando tan difundido lo que es el egoísmo, el orgullo, etcétera? Otras cosas que nos llevan a una situación que no es la correcta, no es la que favorece a la paz y la organización fraterna de la sociedad, ¿no? Entonces, él se interroga e interroga a la espiritualidad superior y les pregunta dónde está escrita la ley de Dios, ¿no? Para buscarla y para comprenderla y difundirla, ¿no? Y miren lo que responde la espiritualidad, ¿no? Le dice una respuesta bastante simple y le dice en la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior, cuando digo nosotros, no, me refiero a nosotros como espíritus que somos, ¿no? Porque no nos imaginemos que en nuestro cuerpo está escrito en algún lado la ley divina, ¿no? Sino en la conciencia, o sea, en nuestro espíritu, en nuestro interior, en la conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia, no? ¿Cómo desarrollamos la conciencia? Observamos nuestro alrededor y vemos que hay personas que pareciera que son totalmente inconscientes, ¿no? O sea, o son inmorales, o peor aún, son amorales, ¿no? Vemos en las noticias, en los diarios, información de crímenes, gente que ha asesinado a muchas personas, y no tiene el menor remordimiento, ¿no? Ni la menor tristeza, ni arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que hay personas que en sus diversos estadios de niveles de conciencia tienen la conciencia plenamente dormida en estos casos, ¿no? Porque si son capaces de asesinar a alguien y no sentir ni pena ni remordimiento, quiere decir de que no hay en ellos un atisbo de moral o de pena, de fraternidad, ¿no? Entonces, se puede decir que tienen la conciencia dormida, ¿no? Y como lo que comentábamos hace un rato con la lectura que nos salió, hay gente que vive solamente en los niveles básicos de la biología humana, ¿no? Como desarrollando las funciones similares a los demás animales, ¿no? Comer, dormir, ¿no? Tener sexo y, paro de contar, 2 o 3 cosas más, ¿no? ¿Qué es lo que hacen todos los animales, ¿no? Comen, duermen, se reproducen, consiguen su alimento y nada más, ¿no? Entonces, como que la conciencia pudiera significar tener muchos niveles de apertura, ¿no? Desde la conciencia dormida, la conciencia que está despertándose, la conciencia despierta, o en un nivel más elevado ya la conciencia cósmica,
como fue la que correspondía a los grandes espíritus que han estado en la tierra, ¿no? Empecemos por el Maestro Jesús, por ejemplo, ¿no? Su conciencia ya era un nivel de conciencia cósmico, no era ni siquiera como el mejor de los personajes que podamos traer a la mente en este momento, ¿no? Será un nivel de conciencia muy elevado. Pero veamos a ver en la conciencia del hombre, ¿no? Si analizamos los conocimientos o las experiencias que el hombre trae en su espíritu, como este iceberg que estamos viendo en la figura, es solamente una pequeña parte de la cual somos conscientes, que es la que está en la parte de la superficie, que es la parte consciente. Esto lo conocen bastante nuestros amigos psicólogos, psiquiatras, ¿no? La parte del consciente es lo que se aprecia normalmente, pero más allá de ello, ya hay varios niveles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del subconsciente, del inconsciente y del inconsciente profundo, donde se guardan, pues, experiencias propias del espíritu que han sido acuñadas o guardadas a través de las diferentes existencias. Es ahí donde viene en ese disco duro, digamos, que es la conciencia, guardadas todos nuestros aprendizajes y experiencias que hemos pasado a través de los años, ¿no? A través de las diversas existencias. Entonces, y digamos, tendríamos que escarbar mucho hasta el profundo nivel para llegar a este nivel del inconsciente profundo, y despertándolo deberíamos ahí encontrar los principios de la ley de Dios, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, pero la idea es que estas experiencias, este conocimiento, esta nueva visión de la vida tenga que ir saliendo a flote de acuerdo a cómo nosotros evocamos o adquirimos el camino para llegar a ello, ¿no? Depende de nosotros. Básicamente depende de nosotros, ¿no? Pero en principio todo, como dice acá, todos los seres humanos traemos las leyes divinas grabadas en nuestra propia conciencia. Todos. No hay uno que no. Que esté más profundamente guardada o más cerca a la superficie, ya eso depende de cada persona, ¿no? Pero todos en sí traemos grabada esa información, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso, y que conforme evolucionemos o avancemos en el camino del progreso, vamos a poder llegar a estos niveles de despertar de conciencia, ¿no? O iluminación, ¿no? Iluminación, le dice que era un iluminado, la persona que va más allá de la persona común, ¿no? Jesús, por ejemplo, era un iluminado, ¿no? Aquellos grandes avatares que han venido en misión a la tierra también eran iluminados, ¿no? Porque pensaban en el prójimo inclusive más que en ellos mismos, ¿no? Su misión era dejar mensajes y ejemplos trascendentales a la humanidad para que pueda avanzar, ¿no? Entonces eran iluminados, porque Dios ya a través de ellos podía manifestar sus leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, iluminar nuestras conciencias, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no? Sin embargo, dice acá, aunque estén escritas, no todos logramos leerlas, ¿no? Interpretarlas y practicarlas. Para poderlas leer, tenemos que aprender a leer, ¿cierto? Tenemos que aprender a leerlas, a entenderlas. Porque podemos, igual que un libro, ¿no? Si no sabemos leer, no podemos leer el contenido de lo que hay en un libro. Sí, hay veces podemos, sí, sabemos leer y leemos el contenido, pero no lo entendemos, ¿no? O no lo interpretamos, ¿no? Y hay veces sí, también. Leemos, entendemos, interpretamos, pero ahí queda, qué bonito. Como a algunos les gusta la doctrina espírita, por ejemplo, ¿no? Qué bonito la doctrina, sí, se ponen a estudiar, aprenden mucho,
pero no la practican, ¿no? Entonces, queda ahí, ¿no? Incompleta la cosa, porque no solamente es aprender y conocer los fenómenos mediúnicos y todo lo demás, y no aplicarla a tu vida. Entonces, está incompleta la cosa, ¿no? Entonces, es necesario aprender a conocer y también practicar estas leyes que están en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, únicamente llegaremos a poder dilucidar, interpretar y conocer a través del desarrollo de nuestra moral, de nuestro sentido moral, ¿no? Eso lo hacemos con esfuerzo, con perseverancia y con las ganas de ser mejores, ¿no? Únicamente el ser humano que tiene sentido moral ya puede darse cuenta de cuál es su camino en su evolución, ¿no? Cuál es su camino, y escucha el llamado de Dios, el llamado de Jesús en su vida y le da sentido, ¿no? Le da sentido a su vida. La conquista del sentido moral es fruto del esfuerzo personal. Nadie me lo regala, depende de mí, ¿sí? Porque pueden explicarme, pero si yo quiero aprender más, tengo que estudiar yo mismo, ¿no? Tengo que interesarme en conocer, ¿no? Tengo que hacer otras actividades como meditar, por ejemplo, dedicarme a pensamientos nobles. Si estoy, por ejemplo, queriendo despertar o desarrollar mi conciencia, ser un iluminado, no puedo estar escuchando o aprendiendo, no sé, pues chistes de doble sentido, con groserías, o etcétera, ¿no? Todo el tiempo. Porque mis pensamientos no van a ser nobles, van a ser en ese mismo sentido, ¿no? Doble sentido, estas bromas a veces que se hacen, pero en exceso, ¿no? Entonces, ese es el llamado, ¿no? Hay un esfuerzo personal, estudio, meditar, y obviamente la parte importante acá también es la oración, ¿no? Entonces hay varias palancas que me ayudan a despertar la conciencia, ¿no? El despertar de la conciencia. Y sin embargo, se nos dice algo, ¿no? Que es muy interesante. Dice, el despertar de la conciencia es un efecto natural del proceso evolutivo. Se nos dijo también que todos estamos inmersos en la ley del progreso. O sea, como seres humanos que somos, estamos progresando de existencia en existencia. Vamos progresando. Y por consecuencia directa, nuestra conciencia va despertando a través de ese proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, conforme nosotros seamos mejores, nuestra conciencia se va iluminando y va mejorando. Es algo natural, está en las leyes divinas, ¿no? Tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, al nosotros ir conquistando este despertar de conciencia, nos va a permitir evaluar cosas profundas que escapan, digamos, al día a día de la mayoría de las personas que están preocupadas en situaciones totalmente básicas, digamos, ¿no? De la vida. Ya podemos evaluar cosas muy profundas, por ejemplo, discernir entre el bien y el mal, ¿no? No todo el mundo se preocupa en eso, ¿no? O sea, simplemente satisfacen sus necesidades y no les importa si está bien o mal lo que están haciendo para satisfacer esa necesidad. El hombre que ya trata de iluminar su conciencia comienza a analizar y a determinar de una mejor manera qué cosa está bien y qué cosa está mal. ¿Qué más? ¿Qué cosa es correcto y qué cosa está equivocado? ¿Sí? El que se deja guiar por los impulsos, por las cosas del momento, muchas veces no evalúa, ¿sí? ¿Qué cosa es deber y qué cosa es irresponsabilidad? También lo comprende, lo analiza
y lo lleva a la práctica, ¿no? Miren, todo este tipo de cosas que para algunos de repente, y es algo claro, la mayoría de las personas no lo tienen tan así de claro. ¿Mm? La honra y la deshonra, ¿sí? Lo noble y lo vulgar, en todo sentido, ¿no? Lenguaje, lectura, comportamientos. Hay personas que lo natural para ellos es de cada 10 palabras utilizar 9 groserías. Eso es lo natural. Y ellos ni cuenta se dan que están haciendo algo que no deberían, ¿no? Se están contaminando ellos mismos, ¿no? Porque aparte del daño que pueden hacer a los que están a su alrededor, ellos mismos se están contaminando, ¿no? De repente hay un proceso psicológico atrás que los motiva a hacer eso. Sí, pero ese es un índice también de que su conciencia no está despertando o no está iluminada de la manera correcta o a un nivel todavía incipiente, ¿no? Lo lícito y lo irregular. Tratamos una vez sobre el tema de la corrupción, ¿no? Que cuando hablamos de la corrupción, normalmente se nos viene a la mente y comenzamos a señalar a las autoridades, a los políticos, a los congresistas, ministros, qué sé yo, gobernantes. Pero en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta de que muchos de nuestros actos a veces lindan con la corrupción, ¿no? Sí, en cosas muy simples, ¿no? Cómo ser coherentes con las cosas que decimos y hacemos, por ejemplo, ¿no? Si le digo a un niño que está bajo mi cuidado que no se miente, y si tocan a la puerta y le digo a alguien, oye, dile que no estoy porque me vine a cobrar, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy siendo corrupto porque le estoy enseñando, por un lado le digo que no mienta y en su delante estoy mintiendo, dando un ejemplo que no es el correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos de esos casos, ¿no? Entonces, miren todos estos factores que sirven para evaluarnos en el nivel que nuestra conciencia está despierta, ¿no? Libertad y libertinaje, ¿sí? Las personas somos libres de actuar, de pensar, de expresarnos, ¿no? Pero ese tiene un límite, ¿no? Cuando yo ya excedo esa libertad de hablar y comienzo a atropellar los derechos de los demás, ¿no? Entonces, eso ya se llama libertinaje, no es libertad, ¿no? Entonces, un balance adecuado entre todas estas cosas y el análisis profundo ya me lleva a tener una cierta, un equilibrio en mi conciencia, ¿no? Una cierta iluminación, ¿no? Y es simple, ¿no? Lo que decía Jesús, ¿no? Haz a otro lo que quisieras que hagan contigo. Entonces, esa es la medida, ¿no? Que uno puede balancear este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la conciencia no es de orden intelectual, ¿no? Porque hay personas que dicen, ah, ya, voy a desarrollar mi conciencia, entonces voy a estudiar un posgrado, ese tipo de cosas, ¿no? O un tema científico, un tema de especialización, qué sé yo. Ese es un tema de estudio, conocimiento, pero no necesariamente te implica que tu conciencia vas a elevarla a través de eso, ¿no? La conciencia es una fuerza, como dice acá, un impulso que nace en las experiencias evolutivas. Ya habíamos hablado de que a través del progreso y la evolución, la conciencia va despertando, ¿sí? Y no solamente eso, sino se van exteriorizando a través de acciones, ¿no? O sea, eso es más que el aprendizaje de temas profesionales, científicos o lo que sea, ¿no? Cualquier ámbito del conocimiento humano, ¿sí? Entonces, es algo que lo venimos aprendiendo y lo interiorizamos y lo exteriorizamos después, una vez que está bien interiorizado, ¿no?
Tanto es así que encontramos personas que inclusive no saben ni leer, ¿no? O no tienen mucho intelecto, como dicen, ¿no? Y tienen un alto nivel de conciencia. O sea, no depende del grado académico ni de la capacidad intelectual, ¿sí? Hay personas que tienen un grado de conciencia alto y son así de poca cultura, digamos, ¿no? Y hay veces otras, al revés, que tienen grandes logros académicos, títulos, y su conciencia, la verdad, está muy dormida, ¿sí? Entonces no es un tema de adquisición de títulos ni conocimientos. ¿Ok? Por ejemplo, hay especialistas que son enfocados en lo que son pulmones, por ejemplo, problemas respiratorios, ¿no? Y saben ellos que el tabaco hace daño, el tabaquismo, y a pesar de eso, ellos mismos fuman, demostrando que aún no han desarrollado su plenitud de conciencia. Sí, es una paradoja, ¿no? El doctor que ve casos de problemas respiratorios conoce el daño que hace el cigarrillo, sin embargo, él fuma. ¿Mm? Quiere decir que su conciencia aún no ha llegado a un nivel que denote plenitud. ¿Sí? Se dan estos casos, ¿no? Muchos casos. Bueno, a veces uno mismo ha constatado, ha visto, ¿no? Ellos saben el daño que hace el cigarro, el daño que hace el alcohol o algunos tipos de comida en exceso, y sin embargo ellos no se cuidan. Hay personas también, como decía, de poco intelecto, pero gran lucidez. Gran lucidez. Personalmente en mi vida, y ustedes también seguramente, se han encontrado con personas muy sencillas, pero que tienen una moral bien puesta y una lucidez para decidir cosas increíbles, ¿sí? Y esa lucidez la aplican ante las diferentes vicisitudes que nos pone la vida, ¿no? La existencia, ¿no? Todos tenemos que atravesar por retos, por decisiones en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, estas personas optan por comportamientos dignos, como dice acá, dejando de lado la violencia o la agresión, a pesar de poder sufrir sacrificios la decisión que van a tomar les va a significar sacrificios y la toman porque es algo que está en su conciencia tomarlo, ¿sí? Entonces, miren todo este entorno que nos está planteando este tema, para analizarlo realmente, ¿no? No es un tema solamente de cultura, de inteligencia, no. Todos podemos mejorar nuestro grado de lucidez y plenitud de conciencia. Entonces, la conciencia podemos como entrenarla, como entrenar un deporte, a través del ejercicio, dice, de valores morales. ¿Qué quiere decir ejercicio? Quiere decir práctica, práctica de los valores morales elevados, que puede ser que los conozcamos, pero a veces no los practicamos mucho. Pero al practicarlos estamos mejorando nuestro nivel de conciencia, porque se hacen ya como hábitos buenos y después se convierten en virtudes, ¿sí? Que tienen por objetivo el bien del prójimo. Entonces, y cuando nosotros hacemos bien al prójimo, entendamos que al hacer el bien al prójimo, en realidad nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, ¿sí? Por ley de causa y efecto, ¿no? Siembras bien, siembras el bien y ese bien te va a regresar, ¿sí? ¿Ok? Esa es la idea, ¿no? Si yo trabajo en el bien del prójimo, todo ese bien que yo he generado, me va a regresar. Cuento una anécdota que la vez pasada conté también, que había leído por ahí, del doctor Becerra de Meneses. El doctor Becerra de Meneses, llamado el médico de los pobres, fue un médico brasileño, que era un hombre muy caritativo, de conciencia muy elevada. Él, en principio, ejercía su profesión
y cobraba lo justo, y a los que no podían pagar no les cobraba, los atendía. Más aún, les daba las medicinas gratis, ¿sí? Y tanto era su nivel de compromiso y sacrificio que hasta les daba dinero para que compren sus medicinas, ¿no? A los que veía que estaban sufriendo y no podían comprar las medicinas, ¿no? Y así él pasó su vida ayudando a mucha gente, ¿no? Luego también fue también dirigente en algunas instituciones espíritas, pero igual seguía haciendo el bien a través de la medicina. Cuentan que cuando el doctor Becerra de Meneses fallece, desencarna, fue recibido pues en el plano espiritual por sus espíritus, mentores, ¿no? Por los amigos, familiares que lo acogieron, ¿no? Y lo ayudaron a recuperarse. Pues él había estado, pues murió con una enfermedad que lo tuvo postrado buen tiempo, ¿no? Entonces, a la hora que se recupera en el plano espiritual, lo ayudan y todo eso, ¿no? Y entonces se asoma por la ventana y ve un montón de personas abajo que estaban orando y aplaudían, se reían y le pasaban la voz, ¿no? Entonces él decía, ¿y esas personas por quién están orando? Están orando por usted, le dijo el mentor, ¿no? Por mí, pero yo no conozco a ninguno de ellos, ¿no? Le dijo, bueno, todas esas personas que usted ve afuera, esa multitud de personas, son personas que usted, estando en la tierra, ayudó cuando era médico. Entonces, este hombre, a lo largo de su vida, había hecho una colección de ayuda a mucha gente, tal es así que ni siquiera les preguntaba su nombre o se acordaba de sus caras, ¿no? Él lo hacía por amor al prójimo, ¿no? Conciencia elevada, era un iluminado realmente, ¿no? Entonces, miren cómo el bien que él hacía, cuando llega al otro plano, las personas le retribuyen el amor y el bien que él les había hecho también con bien para él, ¿no? Bonita, bonita anécdota. Entonces, la pregunta que cae en este momento es, ¿deseamos iluminar nuestra conciencia? ¿Deseas iluminar tu conciencia? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Porque es algo bueno para ser mejores. Para ser mejores significa ser más felices. Todos queremos ser felices, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos en forma práctica. Vamos a ver algunas reglas simples, no muy complicadas, para poder iluminar nuestras conciencias. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera? Tenemos que aprender a manejar nuestros conflictos. Nuestros conflictos psicológicos son inherentes a la naturaleza humana y todos los sufrimos. Seamos conscientes de eso. Seamos conscientes de que si yo estoy pasando por un conflicto, un problema, no es que yo sea digamos, el más desdichado del universo, sino que estos problemas también los pasan a otras personas y todas normalmente sufren este tipo de problemas que pudiéramos estar pasando y que de repente a nosotros nos parece el peor drama del mundo, pero no, hay gente que tiene más problemas que nosotros. De repente lo nuestro viene a ser una cosita insignificante comparada con los males que otras personas, conflictos y problemas que puedan tener, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar nuestros conflictos. ¿Cuál es la mejor herramienta para manejar los conflictos? El preocuparnos por los demás antes que por nosotros, ¿no? Pero si estamos pendientes de nosotros, estaremos buscándonos siempre un problema o algún desequilibrio o alguna cosa que no es igual a la que como estábamos ayer. Entonces, antes que mirarnos a nosotros, miremos a los demás. Mantengamos nuestro tiempo ocupado, nuestra mente ocupada en hacer cosas orientadas a los demás, ¿sí? Entonces, esto nos va a apartar un poco de nosotros mismos y vamos a desarrollar una vida más armoniosa para poder manejar estos conflictos en su real magnitud, no exagerándonos ni llevándolos a niveles de tragedias, ¿no? Que realmente no lo son. ¿Qué más?
algo que suele suceder, ¿no? A veces uno llega a una institución espiritual, cualquiera que sea, de cualquier parte, y queda fascinado con el líder o uno de los líderes de la institución. Entonces dice, yo quiero seguir a esa persona, quiero ser así como él, ¿no? Entonces, en vez de elegir algo superior, escogemos a una persona como un modelo para seguir. Pero como persona humana, que es ese modelo, eh, está sujeto a fallas, pues, ¿no? Errores. Esa persona puede fallar. Y entonces mi compromiso se va a derrumbar, porque si uno asimila digamos, por decirte, ¿no? La doctrina espírita o el espiritismo, a ver, mira, qué bonito. Quiero ser así como Pepe, ya. Pongamos un ejemplo, ¿no? Ya voy a seguirlo a él todo lo que hace y quiero ser mejor así como él, o al menos como parece que es, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa si Pepe falla? Pues, ¿no? Tiene sus debilidades humanas y comete un error y comete alguna cosa. Entonces todo se derrumba, no, ya no quiero ser espírita porque este es no sé, un inmoral, ¿no? Entonces, entonces la doctrina también es inmoral. Entonces, antes que fijarnos metas a través de personas, debemos fijarnos metas en lo más alto. ¿Cuál es el modelo y guía de la humanidad? Jesús. Él no falla, Él es perfecto. Yo quiero ser como Jesús, ¿no? Y voy a seguir sus enseñanzas. ¿Alguien me puede orientar, guiar? De repente sí, claro que puede estar sujeto a miles de errores, pero me puede ayudar. Pero la guía que yo voy a seguir son las enseñanzas de Jesús. Eso es mejor. Eso ahí no hay pierde, no hay falla. Entonces, y también reflexionar en que no nos debería desmotivar el hecho de que una persona se equivoque o una persona se comprometa por cometer errores, ¿no? Eso no debería desmotivarnos, porque nosotros no deberíamos seguir a esa persona, sino al ideal, a la esencia, ¿no? de la doctrina o la corriente religiosa o espiritual que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, ese es el segundo consejo. ¿Qué más? Démonos confianza, dice, una dosis de mayor de confianza en nuestros valores. ¿Sí? O sea, no seamos dudosos con los valores que nosotros tenemos, ¿no? Esforzándonos para mejorar siempre y sin desanimarnos. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos, insistamos, sigamos, repitamos la acción. Y si le achunté, la acerté, entonces sigo adelante, ¿sí? Porque a veces hay personas que no quieren tomar acción, no quieren hacer nada por miedo a equivocarse, ¿no? Pero entonces nunca voy a saber si está bien o está mal, ¿no? Entonces, tomo la acción, ¿no? Tomo la acción. Si me equivoco, corrijo y sigo adelante. Y si le acierto, sigo adelante de frente. Entonces, es tener confianza en nosotros, ¿no? Ese es un punto importante. Nuestros valores que vamos ganándolos, vamos siempre ganándolos a través de esfuerzo. No es que nadie me los regala, ni nadie me dice, ya me pasa por agua tibia. No, me los gano. Y como yo gano y supero la prueba, me siento más motivado y con más ganas de seguir adelante, seguir mejorando, ¿cierto? Hay veces queremos evadir los problemas. No evada enfrentar los problemas usando disculpas mentirosas, que son comprometedoras, que nos van a sorprender luego con dependencias tristes, ¿no? Entonces, si tenemos algo por enfrentar, algún problema por enfrentar, no le demos largas, ¿no? Tomemos, como dicen el dicho, el toro por las astas, obviamente, analizando, pensando y viendo la mejor manera de resolverlo, pero enfrentándolo, ¿no? El evadirlo no quiere decir que ya resolvimos el problema, simplemente estamos desfasando el tiempo, ¿no? Solamente lo estamos postergando, pero no, el problema sigue, sino lo estamos postergando, y de repente cada vez se va haciendo más grande. Entonces, la idea acá es resolver el problema o enfrentarlo, ¿sí?
Normalmente cuando se dejan los problemas para después mucho tiempo, estos problemas crecen, ¿no? Se hacen más complicados. Un tema que también es importante, sobre todo en la época que estamos viviendo, ¿no? Esta época es un poco complicada. Nos sentimos a veces solos, nos sentimos tristes. Recordamos hace 18 meses podíamos hacer otras actividades que ahora no hacemos, ¿no? O juntarnos con personas queridas, familiares, amigos, lo que sea. Entonces nos vamos a sentir tristes y, ojo, la tristeza no es mala, pero si esa tristeza se convierte en depresión, ahí sí es un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reaccionar a la depresión. No podemos dejarnos ganar, ¿no? Y trabajemos sin conmiseración propia, ¿no? No autoproclamarnos la víctima, ¿no? Ni tampoco acomodarnos para no hacer nada, ¿no? Acomodarnos a la situación para no actuar, para no salir adelante, para no superar esta situación, ¿no? O sea, si no hacemos nada, no se va a resolver solo, ¿no? Y tampoco sintiéndonos autoconmiseración para nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que reaccionar. Y para eso tenemos que estar atentos, atentos a nuestra forma de actuar, de pensar, las cosas que decimos, que hablamos, que pensamos sobre todo, ¿no? Cuando sentimos que las cosas que antes hacíamos y que ahora hacemos son diferentes y que ya no nos interesan aparentemente las cosas que antes nos entusiasmaban, entonces pongamos ahí un doble clic, como dicen, y reflexionemos, analicemos el porqué, ¿no? Y tratemos de superarlo. Al superar eso, pensando en las cosas mayores, más grandes que nos esperan y que tenemos la oportunidad de vida ahora de hacerlas, vamos a poder salir de esa situación, ¿sí? Entonces quiere decir de que nuestra conciencia también va despertando al poder entender este tipo de situaciones y superarlas, ¿no? Es un examen un poco difícil, un poco duro, pero nos va a permitir ganar puntos. Eso es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Tener claro que nuestros problemas no son los peores del mundo, no son los peores. Todo el mundo puede tener problemas, de hecho, unos más que otros, pero los nuestros no son los peores. Y otro punto importante, que los problemas van a ser tan graves como importancia le demos. A más importancia que le demos, van a ser más pesados, ¿sí? Más o sea, no es, la percepción nuestra no debe ser eso, una percepción, sino debe salir el problema ser analizado, fruto de un análisis serio, racional, lógico, no de sentimientos que me hacen entristecer o magnificar algo que de repente no lo es, ¿no? No es tan grande como yo lo quiero ver o lo visualizo de esa manera, ¿no? Y entender eso, ¿no? Que no, yo no soy el piña o el nube gris, ¿no? Que todo me pasa, no. Sí, a todo el mundo tiene problemas, y de repente problemas mucho más graves que yo. Entonces, debo sentirme, al contrario, agradecido por todo lo que tengo. ¿Sí? Ser un ser agradecido con Dios por todo lo que tengo a diario. Sí, que mucha gente no lo tiene. Pensar en eso primero. Entonces, olvidémonos de la queja, ¿no? Porque a nosotros nos gusta quejarnos, y de una forma negativa normalmente, queja pesimista. Y entonces tenemos que pensar más en lo que son maneras de perseverar y producir, ¿no? O sea, dar sentido a nuestra existencia, ¿no? Antes de estar quejándonos de todo, ¿no? Hay personas así que se quejan de todo, que se quejan de todo, ¿no? Que está haciendo frío, más frío que ayer, más frío que el año pasado. Cuando viene el verano, qué calor, más calor que el verano pasado.
todo está mal, ¿no? De todo se quejan, ¿no? Entonces, debemos ya dejar esas cosas, ¿no? Y pensar de una manera positiva, ¿no? Ser más optimistas, ver la vida de una forma más alegre, más optimista, ¿no? No simplemente como que son cosas que nos molestan y nos atacan, ¿no? No es así, no es así, al contrario, es un milagro, una bendición, digamos, un día más de vida, ¿no? ¿Cuánta gente quisiera tener un día más de vida para poder compartir con sus seres queridos, ¿no? Y nosotros nos quejamos muchas veces. Y otro tema también importante, no permitir las horas vacías. Normalmente las horas vacías se llenan o de aburrimiento, o de malestar, o de perturbación. Si estamos con el tiempo ahí muerto, vamos a comenzar, ¿qué? A pensar tonterías, ¿no? A darle vuelta a la cabeza, a pensar en tonterías. Claro, como no tengo una obligación o algo que ocupar mi mente o mis actividades, voy a comenzar a pensar tonterías o a aburrirme. Entonces comenzaré a tomar algún entretenimiento que no me va a ayudar en nada, o como va a sentirme fastidiado o de repente perturbado, ¿no? Entonces, siempre buscar actividades que llenen estas horas vacías, y si son productivas, si son de ayuda para alguien, mejor, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre falta tiempo para hacer las cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Para crecer, para ser mejores, para ayudar, bueno, en fin, para mejorar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de la hora vacía, como dice acá, ¿no? La hora vacía. Entonces, y otra cosa importante, somos personas humanas, somos seres humanos, ¿no? Y como tal, no somos pues flash, ¿no? Que vamos a tomar digamos, iluminar nuestra conciencia a niveles de conciencia cósmica de un día para el otro, ¿no? Vamos a demorar, pues, porque tenemos todavía nuestras imperfecciones, ¿no? Recordemos eso, somos seres humanos, no somos ángeles o espíritus puros, ¿no? Somos seres humanos y estamos todavía en un proceso, ¿no? De toma de conciencia. Y ese proceso es lento, no es rápido, porque imagínense cuántas reencarnaciones ya tenemos, cuántas existencias hemos pasado, muchas, ¿no? Y no vamos a querer ahora en un mes ser un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, pues, entonces, sin embargo, eso no significa que nos quedemos estáticos, ¿no? Debemos ser perseverantes y crecer, ¿no? Crecer en todo lo que nos va a proveer después bienestar y felicidad, ¿no? Que es la parte espiritual y moral, ¿no? Y conocimiento, que ayuda, ¿no? Entonces, vamos a agarrar seguridad y lucidez a través de una acción continua y firme. Sí, acá no vale eso de, allá el fin de semana voy a perseverar, voy a hacer acciones buenas. El resto de la semana no. Y ahí se me olvido, ¿no? No, tenemos que ser continuos, frecuentes, ¿no? Siempre, siempre, estar pensando, estar atentos y buscar de hacer esas cosas, ¿no? Y firmes, ¿no? A veces nos gana la pereza o nos gana la desidia o otras actividades que no nos llenan, pues, ¿no? Pero tenemos que ser firmes ahí, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que seamos, pues, unos, no sé, pues, unos anacoretas, que nos dediquemos a orar y a meditar todo el día, ¿no? Eso no es así. Pero haciendo nuestras actividades diarias, todos tenemos actividades, responsabilidades, trabajo, en la casa, qué sé yo, estudios. Tratemos siempre en nuestra interacción con el prójimo, tratar de mejorar, ser fraternos, solidarios, desarrollar una serie de valores que se pueden hacer interactuando con los demás, ¿no? Por ejemplo, la empatía, ¿no? La empatía, la fraternidad, ¿no? La ayuda, ¿no?
Y como dice acá, ¿no? La existencia terrena es toda una oportunidad para enriquecimiento continuo a través de las múltiples interacciones que tenemos con las diferentes personas que nos rodean, con nuestro prójimo, ¿no? Empezando por nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, no necesariamente todos son, pues, angelitos, ¿no? O todos son, buenitos. Por ahí que hay uno que es medio terrible. Entonces, tenemos ahí la oportunidad para ayudar, perdonar, tolerar muchas veces y perdonar cuando hay errores, ¿no? O ser perdonados si nosotros somos la joyita, ¿no? Entonces, es toda una oportunidad, ¿no? Un enriquecimiento continuo. Eso debemos tenerlo en cuenta bien, ¿ya? Porque venimos a la tierra para progresar, ¿no? No venimos para perder el tiempo, ¿no? O sea, es para progresar. ¿Cuántos quisieran estar? Ya ustedes saben, ¿no? Que hay, por cada uno que estamos acá encarnados, hay 3 que están esperando en cola para venir, ¿no? Entonces, y esos 3 van a tener que esperar que puedan ingresar al planeta, ¿no? Entonces, es un privilegio el que tenemos, el estar encarnados y el poder conocer estas cosas y aprovechar el tiempo para mejorar, ¿no? Entonces, cada instante de nuestra vida es una esperanza de nuevas acciones que favorezcan nuestro crecimiento, conocimiento y lograr los objetivos que nos vamos trazando, ¿no? Entonces, cada instante, miren, el tiempo es tan valioso que cada instante nos da esa posibilidad, ¿no? Acciones nuevas que nos permitan ser mejores, crecer, aprender, tantas cosas que hay por aprender, ¿no? Dentro de la misma doctrina espírita tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? Solamente en los 5 libros de la codificación, que son los libros básicos de la doctrina espírita, ahí tenemos para años de años, no para leer, sino para estudiar, entender, reflexionar, analizar, interiorizar, llevar a la práctica, etcétera, ¿no? Entonces, y así hay muchos, ¿no? Muchos libros que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, imagínense toda la oportunidad que tenemos, ¿no? Y bueno, vamos llegando al final. Entonces, el aprovechar nuestra existencia es todo un reto para cada uno de nosotros, para todos, ¿eh? Para todos, empezando por mí. Para la criatura que se esmera por nuevas realizaciones, realmente para el que quiere, ¿no? Para el que quiere mejorar, para el que quiere aprender, ¿no? Es una visión, una misión que debemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Saber aprovechar el tiempo, la existencia que tenemos para mejorar, para ser mejores y despertar nuestra conciencia iluminada, ¿no? Iluminarla, ¿sí? Pero hay un tema ahí, ¿no? El tema es que hay que decidirnos. Hay que pensar en esto, pero pensar ahora, como dice la frase, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es valioso. Entonces, si queremos ser mejores, pensemos en ello ahora, de una vez. No dejemos pasar para más adelante. Podemos empezar ahora, ¿sí? Y ese es el mensaje del día de hoy, amigos, que haya sido de ayuda y de reflexión para todos. Esperamos sea de utilidad y les damos las gracias a nombre de Camino de Amor por su participación y por su compañía y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias por su presencia. Bendiciones a todos.